Llegué a la boda vistiendo el único traje que poseía, planchado 3 veces para disimular lo pasado de moda que estaba. La ceremonia se celebraba en una antigua iglesia del barrio de Chamberí, en Madrid, con esos techos altos y vitrales que parecen juzgarte cuando entras sintiéndote menos que los demás. No esperaba una gran bienvenida, pero desde luego no imaginaba que me conducirían a un asiento detrás de una gruesa columna, justo al lado de la puerta que daba a la sacristía y cerca de unos cubos de basura que desprendían un olor nauseabundo. No era solo la ubicación, era el mensaje. Se suponía que yo debía permanecer invisible. Me senté en silencio, agarrando el regalo cuidadosamente envuelto sobre mi regazo. Era una fotografía antigua de nosotros que había encontrado entre las cosas de nuestra abuela Consuelo y había mandado restaurar y enmarcar. Algo que sabía que mi hermana, Lucía, apreciaría en el fondo, aunque probablemente nunca lo admitiría. Desde allí, observé cómo la celebración se desarrollaba sin mí. La familia política de Lucía, los García Mendoza, ocupaban las primeras filas con sus trajes caros y joyas relucientes. Se notaba que eran de esas familias madrileñas de abolengo que nunca habrían aprobado que alguien como yo, profesor de instituto en un barrio obrero, formara parte de su círculo. Cuando Lucía pasó cerca en su vestido de novia, radiante y rodeada de amigas del liceo francés donde ella había estudiado, a diferencia de mí, que fui a un instituto público, me miró y sonrió con desdén. «Ese asiento te queda perfecto, Miguel», dijo, riendo lo suficientemente alto para que otros la oyeran. «Casi ni se nota que estás aquí». Algunas risitas la siguieron. Un par de sus amigas me miraron como quien mira un insecto, mientras el novio, Alejandro, fingía no darse cuenta de nada. Forcé una sonrisa, pero mi pecho se tensó. Años de orgullo tragado y sutiles puñaladas regresaron en un instante. Esta no era la primera vez que me humillaba, pero sentí que era la gota que colmaba el vaso. Recuerdos de nuestra infancia en el pequeño piso de Vallecas inundaron mi mente. Lucía siempre fue la favorita de papá. Mi princesita, la llamaba, mientras que yo era simplemente Miguel, el que tenía que esforzarse el doble para conseguir la mitad de reconocimiento. Cuando ella decidió estudiar Derecho en la Complutense, toda la familia ahorró para ayudarla. Cuando yo quise ser escritor, me dijeron que buscara algo con futuro. Ahora ella era abogada en un bufete prestigioso y yo seguía corrigiendo exámenes de literatura de adolescentes que preferirían estar en cualquier otro lugar. Me levanté lentamente, con el regalo todavía en la mano. No dije nada, no por contención, sino porque sabía que las palabras no cambiarían nada. Mi ausencia hablaría más alto. Caminé fuera del templo, pasando junto a las sonrisas y la música, saliendo a la calle Almagro, donde el sol de mayo golpeaba con fuerza. Un camarero del restaurante de enfrente fumaba apoyado en la pared y me miró con curiosidad. «¿Ya se acabó la boda?», preguntó. «Para mí, sí», respondí. El metro en la estación de Iglesia estaba a solo unos minutos caminando. Pensé en dirigirme allí, volver a mi pequeño apartamento en Legazpi, tal vez abrir esa botella de Ribera del Duero que guardaba para ocasiones especiales. O quizás iría a la Plaza Mayor, me sentaría en una terraza y pediría una caña mientras observaba a los turistas. Por una vez, elegí la dignidad sobre la tolerancia. No lo sabía entonces, pero esa elección lo cambiaría todo. Al pasar junto a la plaza de Chamberí, me detuve un momento. Una pareja de ancianos alimentaba a las palomas, compartiendo trozos de una barra de pan. Me recordaron a nuestros abuelos, antes de que la enfermedad se llevara al abuelo Ramón y antes de que la abuela Consuelo empezara a confundir nuestros nombres. En aquellos días, cuando pasábamos los veranos en su casa de Cercedilla, no había diferencias entre Lucía y yo. Éramos simplemente nietos, igualmente queridos. «¿Por qué nos distanciamos tanto, Lucía?», murmuré para mí mismo, mientras una paloma se acercaba esperando recibir algo. ¿En qué momento dejamos de ser hermanos para convertirnos en extraños? El viento primaveral de Madrid revolvió las hojas a mis pies, y con ellas, todos esos años de resentimientos acumulados. Quizás era hora de dejarlos marchar, de aceptar que mi hermana y yo éramos personas diferentes, con vidas diferentes. Que su desprecio, aunque doliera, no definía mi valor. Me alejé de la plaza con paso firme, sintiendo una extraña ligereza. Tal vez la mejor venganza era, después de todo, seguir adelante.
No había pasado ni 10 minutos desde que dejé la iglesia cuando sentí el zumbido vibrante de mi teléfono en el bolsillo. Lo ignoré al principio, pensando que sería alguna notificación de esas aplicaciones que nunca desinstalo. Tal vez el grupo de profesores del instituto comentando alguna anécdota de fin de semana, o el recordatorio de que tenía exámenes por corregir esperándome en casa. Pero el zumbido continuó, una y otra vez, hasta que lo saqué. 5 llamadas perdidas. Todas de ella. De Lucía. La misma que me había humillado minutos atrás. Me detuve en medio de la plaza, confundido. El sol se reflejaba en la pantalla, dificultándome ver bien quién llamaba, pero no había duda. Era su nombre, con esa foto que ella misma había elegido para mi agenda, una imagen de su graduación donde yo apenas aparecía en una esquina, como siempre, a medio cortar. ¿Qué podría querer ahora? ¿Otra humillación? ¿Una disculpa envuelta en sarcasmo? ¿O quizás se había dado cuenta de que llevaba su regalo y lo reclamaba de vuelta? Entonces llegó la 6ª llamada. Dudé unos segundos, con el dedo suspendido sobre la pantalla. Parte de mí quería ignorarla, dejarla con la incertidumbre como ella había hecho tantas veces conmigo. Pero algo, quizás ese vínculo que ni siquiera años de desprecios habían logrado romper del todo, me hizo contestar. No dije nada, simplemente esperé. Al otro lado, escuché su voz, temblorosa, desesperada, y nada parecida a la mujer que me había ridiculizado momentos antes. Miguel, por favor, vuelve, lloró. Por favor, te necesito, algo va mal. No puedo respirar bien. Me siento mareada. Yo, creo que me está pasando algo. Me quedé helado. No era una broma. Conocía a Lucía lo suficiente para reconocer cuando su miedo era real. A pesar de todo lo ocurrido entre nosotros, había compartido 28 años de mi vida con ella. Sabía identificar el timbre exacto de su voz cuando estaba genuinamente asustada, como aquella vez que se cayó del columpio en el Parque del Retiro y se rompió el brazo, o cuando esperábamos los resultados de las pruebas médicas de mamá antes de que nos dijera que tenía cáncer. Sin pensarlo, di media vuelta y corrí, con el corazón acelerado y los pensamientos en espiral. ¿Qué podría estar pasándole? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué era yo el primero al que había llamado? Madrid se convirtió en un borrón mientras corría por las calles empedradas, esquivando turistas y locales con la misma urgencia. Mi traje viejo se empapó de sudor casi de inmediato bajo el sol implacable. En la calle Fuencarral, un grupo de adolescentes me miró extrañado cuando pasé corriendo junto a ellos, con la respiración entrecortada y la corbata ondeando como una bandera ridícula. Tío. ¿Vas a perder el tren o qué?, gritó uno de ellos, provocando risas. No tenía tiempo para responderles. Mi mente estaba fija en Lucía, en lo que podría estar pasándole. Recordé de repente que siempre había sido propensa a ataques de ansiedad desde pequeña. ¿Sería posible que? No, ella los había superado hacía años, o eso había dicho. Después de aquella crisis durante la selectividad, había empezado a tomar algo recetado por un psiquiatra del Gregorio Marañón. Pero quizás la presión de la boda, de complacer a su nueva familia política, de mantener esa imagen perfecta que tanto se esforzaba en proyectar. Doblé la esquina hacia la calle Almagro, jadeando, con un dolor punzante en el costado. La iglesia estaba ya a la vista. El mismo camarero que me había visto salir me miró ahora con desconcierto, tirando su cigarrillo a medio fumar. ¿Te has olvidado algo?, preguntó, pero ya estaba demasiado lejos para responderle. Al acercarme a la entrada de la iglesia, vi que algo no iba bien. Había un pequeño tumulto formándose. Una mujer mayor, probablemente la madre del novio por el tocado que llevaba, estaba hablando acaloradamente con el párroco, gesticulando hacia el interior. Varios invitados habían salido y fumaban nerviosos en los escalones, hablando en susurros y mirando sus teléfonos. Un hombre con traje de chaqué, reconocí a Carlos, el primo de Alejandro que había conocido en la cena de ensayo, marcaba un número con insistencia. Lucía, grité, empujando entre la gente. Soy Miguel, su hermano. El primo Carlos me detuvo con una mano en el pecho. Está dentro, tío. El médico está en camino. ¿Médico? ¿Qué ha pasado?
No lo sé exactamente. Estábamos todos brindando y de repente, se puso pálida, dijo que no podía respirar y preguntó por ti. Alejandro está con ella. Lo aparté sin miramientos y entré corriendo a la iglesia. El contraste entre la luminosidad exterior y la penumbra del templo me cegó momentáneamente. Cuando mis ojos se adaptaron, vi una escena que jamás olvidaría. En el pasillo central, cerca del altar donde momentos antes debía estar prometiendo amor eterno, estaba Lucía, mi hermana, tendida en el suelo como una muñeca abandonada. Alcancé la entrada de la iglesia, sin aliento, justo cuando los invitados comenzaban a salir en confusión. Algunos estaban con sus teléfonos, otros gritando. Divisé a Lucía tendida en el suelo cerca del altar, su vestido blanco extendido sobre las baldosas de mármol como una cortina arrugada. Estaba pálida, temblando, sus labios ligeramente azulados. Sus ojos recorrían la sala frenéticamente hasta que se fijaron en los míos. Un alivio inconfundible inundó su rostro. El DJ había detenido la música, y un camarero intentaba darle aire con una servilleta. La madre del novio, doña Mercedes, estaba arrodillada junto a ella, abanicándola con un misal mientras repetía, «Tranquila, cielo, tranquila», con una voz que traicionaba su propio pánico. Alejandro, todavía aturdido, sostenía la mano de Lucía como si fuera un objeto frágil que no supiera cómo manejar. Nadie parecía saber qué hacer realmente. Me abrí paso entre la multitud congelada y caí de rodillas junto a ella. Por un instante, recordé cuando éramos niños y Lucía se caía de la bicicleta en el Parque del Oeste. Yo siempre era el primero en llegar a su lado, mucho antes que nuestros padres. «¿Estás bien?», susurré, intentando sonar calmado, aunque mi propia voz temblaba. «Respira. Solo respira». Tomé su mano. Estaba helada. Alejandro me miró, agradecido y confuso a partes iguales. «Gracias a Dios que has vuelto», murmuró. «No paraba de llamarte». «¿Han llamado a una ambulancia?», pregunté, sin apartar los ojos de mi hermana. «Sí, está en camino», respondió alguien desde el fondo. Lucía apretó mi mano con una fuerza sorprendente. Sus ojos, enmarcados por el maquillaje corrido, estaban llenos de un terror visceral. «No me dejes», articuló sin apenas voz. «No voy a ninguna parte», le aseguré, recordando con amargura que minutos antes había salido furioso, jurándome no volver jamás. La iglesia de San José, normalmente tranquila y solemne, ahora era un caos de voces y pasos apresurados. El padre Tomás, un hombre mayor que había visto crecer a generaciones de madrileños, se acercó con un vaso de agua. «¿Es asmática?», preguntó, su rostro arrugado contraído por la preocupación. Negué con la cabeza. «No, pero ha tenido ataques de ansiedad antes». Me incliné hacia Lucía y comencé a guiar su respiración, como hacíamos cuando éramos adolescentes y ella se agobiaba antes de un examen importante. 4 segundos inhala, 4 retiene, 4 exhala, recité suavemente. Como un encantamiento antiguo, estas palabras parecieron alcanzarla a través de su pánico. Sus ojos se fijaron en los míos, siguiendo el ritmo que le marcaba. «¿Recuerdas cuando te enseñé esto?», continué, manteniendo mi voz baja y constante. «Estabas aterrorizada por la selectividad. Te quedaste toda la noche estudiando filosofía porque decías que no entendías nada de Kant». Una sombra de reconocimiento cruzó su rostro. Con cada respiración guiada, el temblor en sus manos disminuía ligeramente. «Sigue pensando en eso», murmuré. «En nuestra habitación en la calle Treviño, con las paredes llenas de tus pósters de Alejandro Sanz y mis mapas del metro. Tú en la cama de arriba, yo en la de abajo. La litera azul», susurró entrecortadamente. «Exacto. La que chirriaba cada vez que te movías». Una leve sonrisa apareció en sus labios pálidos. Era un progreso. A nuestro alrededor, la gente seguía moviéndose y hablando, pero habíamos creado una pequeña burbuja donde solo existían nuestras voces y recuerdos compartidos. Doña Mercedes, con su elegante traje de pertegaz y su collar de perlas, nos observaba como si fuéramos una especie rara y fascinante. Probablemente nunca había imaginado que su nuera perfecta, la abogada brillante de familia respetable, tuviera estos episodios, o un hermano del que nunca hablaba pero que sabía exactamente qué hacer cuando ella colapsaba.
Al fondo del pasillo escuché el inconfundible sonido de las sirenas. Ya vienen los médicos, le dije a Lucía, sin soltar su mano. Todo va a estar bien. La boda, murmuró ella, con una nueva ola de angustia. Todos están mirando, qué vergüenza. Mírame, le ordené suavemente. A la mierda la boda. A la mierda lo que piensen. Solo importa que estés bien. Los paramédicos entraron con eficiencia profesional, apartando a los curiosos y arrodillándose junto a nosotros. Una mujer joven, con el pelo recogido en una coleta apretada, comenzó a tomar las constantes vitales de Lucía mientras su compañero preparaba una máscara de oxígeno. Soy su hermano, expliqué. Tiene antecedentes de ataques de ansiedad. La paramédica asintió. Has hecho un buen trabajo calmándola. ¿Toma alguna medicación habitualmente? Tomaba alprazolam hace años, pero creo que lo dejó. Mientras los profesionales trabajaban, Alejandro se acercó, pálido y descompuesto. Con su traje de novio impecable y su expresión de absoluta impotencia, parecía un actor que hubiera olvidado su papel en medio de la función. ¿Estará bien?, preguntó, con un hilo de voz que apenas reconocí. Sí, respondí, con más seguridad de la que sentía. Es fuerte. Siempre lo ha sido. Los paramédicos decidieron trasladarla al hospital. Mientras la subían a la camilla, Lucía no soltó mi mano. Ven conmigo, suplicó. No era una petición, era una necesidad casi física. Claro que voy contigo, respondí sin dudar. Alejandro dio un paso adelante. Yo también voy. Lucía negó ligeramente con la cabeza. Solo quería a su hermano. Al que había humillado y luego llamado desesperada. Al que conocía sus miedos más profundos y sus secretos más oscuros. En ese momento, no era la novia, y yo no era el marginado. Éramos solo hermanos, asustados, vulnerables y aferrados a un hilo de conexión que nunca se había roto del todo. En el Hospital La Paz, después de horas de pruebas y máscaras de oxígeno, los médicos confirmaron que había sido un severo ataque de ansiedad, desencadenado por el estrés y el agotamiento. Estaría bien. La habían ingresado en una habitación austera pero tranquila, con vistas a los jardines del hospital. La tarde caía sobre Madrid, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse como pequeñas estrellas terrestres. Me quedé sentado junto a su cama, observando cómo la vía intravenosa goteaba lentamente. Su maquillaje había desaparecido, y sin él, Lucía parecía más joven, más vulnerable. Casi como la niña que solía esconderse bajo mi cama durante las tormentas porque decía que allí los relámpagos no podían encontrarla. Pensé que me estaba muriendo, dijo suavemente, con los ojos aún enrojecidos. Y la única persona a la que quería a mi lado eras tú. No supe qué decir. Una parte de mí se sentía vindicada, me había necesitado cuando nadie más importaba. Pero otra parte de mí dolía por todos los años que habíamos desperdiciado fingiendo que éramos extraños. ¿Por qué yo?, pregunté finalmente. Ella bajó la mirada, jugueteando con el tubo del suero. Sus uñas, perfectamente pintadas para la boda, ahora estaban algo mordidas en los bordes. Porque sabía que no me dejarías sola, respondió tras un largo silencio. Incluso después de lo que te dije, sabía que eras el único que realmente se preocupaba por mí. Sus palabras me golpearon como una ola lenta. Siempre me había preocupado por ella, a través de su arrogancia, su crueldad, incluso su indiferencia. Me preocupaba porque, a pesar de todo, seguía siendo mi hermana. Y quizás, en el fondo, ella siempre lo había sabido. Te has perdido tu propia boda, comenté, intentando aligerar el ambiente. Una sonrisa triste cruzó su rostro. Qué manera de arruinar el día más importante de mi vida, ¿verdad? La perfecta Lucía, derrumbándose frente a todos. La perfecta Lucía nunca existió, le dije con suavidad. Era solo una actuación. Ella me miró, sorprendida. ¿Desde cuándo lo sabes? Siempre lo he sabido. Compartimos habitación durante 18 años, Lucía. Te he visto estudiar hasta las 3 de la madrugada porque tenías miedo de sacar menos de un sobresaliente. Te he oído llorar en la ducha cuando pensabas que nadie escuchaba.
He visto cómo ensayabas tus sonrisas frente al espejo. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Mamá y papá siempre esperaban tanto de mí. Y luego conocí a Alejandro y a su familia. ¿Sabes lo que me dijo su madre la primera vez que me presentaron? Qué alegría que Alejandro haya encontrado por fin a alguien a su altura. Como si toda mi vida fuera solo una audición para ser digna de su hijo. Recordé a doña Mercedes, con su porte aristocrático y sus comentarios sutilmente condescendientes. Los García Mendoza y su mundo perfecto, murmuré. No es tan perfecto cuando estás dentro, confesó Lucía. Es asfixiante. Cada cena es un examen, cada comentario tiene doble filo. Hizo una pausa, respirando profundamente. ¿Sabes por qué me dio el ataque hoy? No fue por los nervios de la boda. Fue porque te vi marcharte. Me quedé inmóvil, procesando sus palabras. ¿Por verme marchar? Pero si tú misma me humillaste delante de todos. Lo sé. Y en el momento en que lo hice, quise tragarme mis palabras, su voz se quebró. Pero ya sabes cómo soy, demasiado orgullosa para disculparme. Cuando te fuiste, algo dentro de mí, simplemente se rompió. Como si el último hilo que me conectaba con quien realmente soy se hubiera cortado. El monitor cardíaco junto a su cama emitía un pitido constante y tranquilizador. Afuera, la vida del hospital continuaba, enfermeras que pasaban apresuradamente, el carrito de la cena que rodaba por el pasillo, las voces amortiguadas de visitantes y pacientes. ¿Y quién eres realmente, Lucía?, pregunté, genuinamente curioso. Ella reflexionó un momento. No estoy segura. Hace tanto tiempo que interpreto papeles. La hija perfecta, la estudiante modelo, la novia ideal, la abogada prometedora. A veces olvido qué partes son realmente mías y cuáles son solo para complacer a los demás. Me recordó a esas muñecas rusas que la abuela Consuelo tenía en la estantería de su casa de Cercedilla. Capas y más capas, cada una más pequeña que la anterior, hasta que al final quedaba una diminuta figurita de madera, la esencia irreductible. ¿Cuál sería la esencia irreductible de mi hermana? ¿Recuerdas lo que querías ser cuando tenías 12 años?, le pregunté. Una sonrisa auténtica iluminó su rostro cansado. Veterinaria. Quería abrir una clínica para animales abandonados en el campo, como la que visitamos aquel verano en Asturias. Y papá te dijo que eso no daba dinero. Y yo le creí, suspiró. Como le creí cuando dijo que la literatura no era una carrera seria para ti. Nos quedamos en silencio un momento, contemplando los caminos no tomados, las vidas alternativas que podríamos haber tenido. ¿Eres feliz, Miguel?, preguntó de repente. La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me lo había preguntado en mucho tiempo, tal vez nunca con tanta sinceridad. No estoy seguro, respondí honestamente. Me gusta enseñar, aunque los adolescentes pueden ser un infierno a veces. Sigo escribiendo por las noches, poemas que nadie lee. Tengo un pequeño grupo de amigos con los que quedo para ver el fútbol los domingos. No es una vida extraordinaria, pero es la mía. Suena más auténtico que todo lo que yo tengo, murmuró. Un médico entró en la habitación, interrumpiendo nuestra conversación. Era un hombre joven, con gafas y una barba cuidadosamente recortada. ¿Cómo se encuentra, señora García Mendoza?, preguntó, revisando el gotero. Es Rodríguez, corrigió Lucía, sorprendiéndome. Todavía soy Lucía Rodríguez. La boda no llegó a completarse. El médico asintió, algo confundido. Sus constantes están bien. La mantendremos en observación esta noche, pero mañana probablemente podrá irse a casa. Cuando el médico salió, miré a Lucía con curiosidad. ¿Señora Rodríguez? Pensé que estarías deseando ser una García Mendoza. Tal vez antes, respondió, con una nueva determinación en sus ojos. Pero creo que necesito redescubrir quién soy como Lucía Rodríguez antes de convertirme en alguien más. Lucía se quedó en el hospital aquella noche para observación. Me senté junto a su cama, viendo el lento subir y bajar de su pecho, recordando cuando compartíamos litera, susurrábamos secretos en la oscuridad y planeábamos escaparnos de un hogar que nunca se sintió realmente como un hogar.
En algún momento de la madrugada, con la ciudad dormida y solo el ocasional sonido de una ambulancia rompiendo el silencio, me encontré pensando en nuestro padre. Manuel Rodríguez había sido un hombre de expectativas inflexibles y afecto escaso. Empleado de banca durante toda su vida, había trasladado su frustración por no haber llegado más lejos a sus hijos. Para él, el éxito tenía una definición muy clara: títulos universitarios prestigiosos, trabajos bien remunerados, reconocimiento social. Lucía, con su inteligencia natural y su deseo de agradar, había encajado perfectamente en ese molde. Yo, con mis libros de poesía y mis sueños de escribir, había sido siempre la decepción. Menos pájaros en la cabeza y más números, Miguel, solía decirme mientras revisaba mis notas del Colegio San Isidro, donde estudiábamos. Con la literatura no se come. Quizás por eso Lucía y yo habíamos tomado caminos tan diferentes. Ella, convirtiéndose en lo que nuestro padre deseaba, yo, rebelándome silenciosamente, eligiendo una vida modesta pero propia. Y en algún punto del camino, habíamos dejado de vernos como aliados para convertirnos en extraños. Las luces tenues del hospital proyectaban sombras suaves sobre el rostro dormido de mi hermana. Sin el maquillaje y la pose, sin la armadura que se había construido a lo largo de los años, parecía casi en paz. Me pregunté cuándo fue la última vez que realmente había dormido tranquila, sin la presión de ser perfecta pesando sobre ella. El móvil vibró en mi bolsillo. Era Alejandro. Había estado llamando y enviando mensajes toda la tarde, pero no había querido despertarla para pasarle las llamadas. Salí al pasillo para responder. «¿Cómo está?», preguntó, con la voz ronca de quien no ha dormido. «Estable. Durmiendo ahora. El médico dice que mañana probablemente le darán el alta. ¿Puedo venir a verla?». Dudé. No era mi decisión, pero conociendo a Lucía como la conocía ahora, después de nuestra conversación, no estaba seguro de que estuviera lista. «Mejor espera a mañana», sugerí. «Necesita descansar». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿Sabes? Nunca me habló de sus ataques de ansiedad», dijo finalmente Alejandro. «En 2 años juntos, nunca mencionó que hubiera pasado por algo así antes». No me sorprendió. Lucía había enterrado esa parte de sí misma tan profundamente que quizás hasta ella misma había llegado a creer que ya no existía. «Hay muchas cosas de Lucía que probablemente no conoces», respondí, sin ánimo de confrontación, solo constatando un hecho. «¿Y tú sí?». Por lo que ella me contaba, apenas se hablaban. Sonreí tristemente, aunque él no podía verme. «Las apariencias engañan, Alejandro. Especialmente con los hermanos Rodríguez». Cuando regresé a la habitación, encontré a Lucía despierta, mirando por la ventana hacia las luces de Madrid. La ciudad nunca dormía realmente, siempre había algún rincón con vida, alguna terraza con risas, algún taxi llevando a alguien a alguna parte. «Era Alejandro», dije, sentándome de nuevo en la incómoda silla junto a su cama. «Está preocupado. Todo el mundo debe estar hablando de esto», murmuró. La novia que huyó de su propia boda teniendo un ataque de pánico. Menudo chisme para las tertulias del barrio de Salamanca. ¿Eso es lo que te preocupa? ¿El qué dirán?». Suspiró. «Es parte de lo que me ha traído hasta aquí, ¿no crees? Siempre pendiente de la opinión ajena, siempre actuando para un público invisible». Me recordó a una obra que habíamos visto juntos, años atrás, en el Teatro Español. La casa de Bernarda Alba, con esas mujeres atrapadas por el que dirán, por las apariencias, por un honor que no era más que una jaula dorada. «¿Sabes qué es lo más irónico?», continuó. «Que en el fondo, a nadie le importa tanto. Todos están demasiado ocupados preocupándose por sus propias vidas para juzgar realmente la tuya. Pero vivimos como si hubiera un tribunal permanente evaluando cada decisión». La luz de la luna entraba por la ventana, dibujando patrones plateados en el suelo. En la distancia, las torres de Chamartín se recortaban contra el cielo nocturno. «Lo siento», murmuró, apenas audible. «Por la columna. Por la broma. Por todo». No fue dramático, ni ruidoso, fue frágil, casi vacilante. Pero era real. Asentí. «Lo sé», respondí.
Pero lo siento no puede borrar todo. No, argumentó. En lugar de eso, extendió la mano y tomó la mía. Y en ese silencio, algo cambió. No era perdón, no completamente. Pero era un comienzo. Un nuevo capítulo construido sobre la verdad, no sobre la actuación. ¿Recuerdas aquella Nochebuena cuando mamá intentó hacer cordero y casi incendia la cocina? Preguntó de repente, con una sonrisa nostálgica. ¿Y acabamos cenando pizza en el suelo del salón porque el humo había impregnado todo el comedor? ¿Y papá estaba tan enfadado porque había invitado a su jefe? Pero al final se unió a nosotros y terminamos jugando al parchís hasta las tantas. Los recuerdos fluyeron entre nosotros como un río largo tiempo represado que por fin encuentra su cauce. Hablamos de nuestra infancia en el pequeño piso de Vallecas, de los veranos en Cercedilla con los abuelos, de aquella profesora de matemáticas que nos aterrorizaba a ambos en el colegio. Hablamos de mamá y su batalla contra el cáncer, de cómo cada uno la había afrontado a su manera, Lucía. Sumergiéndose en sus estudios, yo en la poesía. En algún momento, la conversación derivó hacia el presente. ¿Qué vas a hacer con Alejandro?, pregunté. Se quedó pensativa. No lo sé. Parte de mí le quiere. Otra parte se pregunta si le quiero a él o a la idea de la vida que representa. Sus ojos se encontraron con los míos. ¿Y si postergo la boda? No cancelarla, solo darme tiempo para pensar. Sería valiente, respondí. O cobarde, sonrió débilmente. Depende de cómo se mire. ¿Desde cuándo te importa cómo se mire algo? Desde siempre, confesó. Ese es el problema. Las horas pasaron casi sin darnos cuenta. Hablamos de todo y de nada, como no lo habíamos hecho en años. De mis alumnos y sus ocurrencias. De sus casos en el bufete. De libros que habíamos leído, películas que habíamos visto, lugares que queríamos visitar algún día. Poco a poco, el cielo comenzó a aclararse. Un nuevo día asomaba por el horizonte de Madrid, tiñendo las nubes de rosa y dorado. Lucía se había quedado dormida de nuevo, esta vez con una expresión más relajada. Le solté la mano con cuidado y me levanté para estirar las piernas. Junto a su mesilla de noche estaba mi regalo, aún sin abrir. Lo miré con cierta melancolía, pensando en todas las ocasiones en que había intentado tender puentes que ella había ignorado. En cumpleaños con regalos no agradecidos, en llamadas no devueltas, en invitaciones rechazadas. Pero ahora, mirando a mi hermana dormir pacíficamente, entendí que quizás ella también había estado construyendo murallas para protegerse. Que tal vez su frialdad no era más que miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a decepcionar, miedo a ser vulnerable. Y comprendí que yo también había construido mis propias murallas. Mi orgullo herido, mi resentimiento, mi actitud de superioridad moral por haber elegido un camino más auténtico. En el fondo, éramos más parecidos de lo que nunca habíamos querido admitir. La mañana llegó con el ajetreo habitual de un hospital. Enfermeras que entraban y salían, el carrito del desayuno, médicos haciendo sus rondas. Lucía despertó con el ruido, desorientada al principio, hasta que sus ojos se posaron en mí y recordó dónde estaba y por qué. Buenos días, dije, ofreciéndole un vaso de agua. ¿Has estado aquí toda la noche?, preguntó, incorporándose ligeramente. Asentí. Tenía el cuerpo entumecido de haber dormido en aquella silla incómoda, pero no quería dejarla sola. No después de todo lo que habíamos hablado. No cuando por fin habíamos empezado a derribar los muros que nos separaban. El doctor Navarro entró para revisarla. Le tomó la presión, comprobó sus reflejos, le hizo algunas preguntas sobre cómo se sentía. Todo parecía normal. Bien, señora Rodríguez, creo que podemos darle el alta esta misma mañana, anunció. Pero le recomendaría que viera a un psicólogo. Estos episodios de ansiedad severa no deben tomarse a la ligera. No se preocupe, doctor, respondió Lucía. Creo que es hora de que empiece a cuidar mi salud mental tan bien como cuido mi apariencia. Cuando el médico se marchó, Alejandro apareció en la puerta. Llevaba la misma ropa que el día anterior, el traje de novio arrugado, la corbata ausente, el rostro sin afeitar.
Parecía que hubiera envejecido 10 años en una noche. ¿Puedo pasar?, preguntó, vacilante. Lucía me miró, como pidiendo consejo. Asentí levemente y me levanté. Os dejaré hablar, dije, dirigiéndome a la puerta. No, Lucía me detuvo. Quédate, por favor. Alejandro entró, visiblemente incómodo con mi presencia. Se sentó al borde de la cama y tomó la mano de Lucía. ¿Cómo estás?, preguntó con genuina preocupación. Mejor, respondió ella. El médico dice que puedo irme hoy. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Había tanto que decir y tan pocas palabras adecuadas. Sobre la boda. Comenzó Alejandro. Necesito tiempo, le interrumpió Lucía. No estoy cancelando nada, pero necesito espacio para pensar. Vi la confusión y el dolor cruzar el rostro de Alejandro. ¿Es por lo de ayer? Lucía, todo el mundo se pone nervioso el día de su boda. No es razón para, no es solo por ayer, le cortó ella de nuevo. Es por todo. Por quién soy cuando estoy contigo, por quién he estado intentando ser para encajar en tu mundo. Necesito encontrarme a mí misma antes de convertirme en tu esposa. Alejandro parecía completamente perdido. Miró a Lucía, luego a mí, como buscando una explicación que no llegaba. Finalmente se levantó. Cuando estés lista para hablar, llámame, dijo, dejando un beso en su frente antes de marcharse. Cuando la puerta se cerró tras él, Lucía dejó escapar un suspiro que parecía contener años de tensión acumulada. ¿Ha sido muy duro?, pregunté. Menos de lo que esperaba, confesó. Quizás porque yo misma todavía no entiendo completamente lo que estoy haciendo. Una enfermera entró con los papeles del alta y las indicaciones para el seguimiento. Mientras Lucía se vestía con la ropa que Alejandro le había traído, un chándal sencillo, tan diferente del elegante vestido de novia, me acerqué a la ventana. Madrid se extendía ante mí, vibrante y caótica como siempre. La vida continuaba, indiferente a nuestros pequeños dramas. ¿Y ahora qué?, preguntó Lucía, ya lista para marcharse. Era una buena pregunta. ¿Volvería cada uno a su vida como si nada hubiera pasado? ¿Intentaríamos mantener esta frágil conexión que habíamos redescubierto? ¿O la dejaríamos desvanecerse como tantas otras veces? Ahora vamos a desayunar, decidí. Conozco una cafetería cerca de aquí que hace unas tostadas con tomate espectaculares. Lucía sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. Me parece un buen plan. Antes de salir, vi el regalo que había traído a la boda, aún colocado sobre la mesilla de noche. Lo tomé y se lo entregué. Casi me olvido de esto, dije. Lucía miró el paquete con curiosidad. ¿Es para mí? Después de cómo te traté en la iglesia. Era para ti antes, y sigue siendo para ti ahora. Con dedos temblorosos, desenvolvió el papel cuidadosamente. Dentro había un marco de madera tallado a mano. Lo había comprado en una pequeña tienda artesanal del Rastro y había pasado horas puliéndolo y personalizándolo. Pero lo verdaderamente especial era la fotografía que contenía, un collage de imágenes de nuestra infancia, momentos capturados antes de que el resentimiento echara raíces. Ahí estábamos los dos, con 8 y 10 años, en la playa de la Concha en San Sebastián, construyendo un castillo de arena desproporcionadamente grande. Nosotros de nuevo, disfrazados para un carnaval del colegio, yo de Don Quijote, ella de Dulcinea. Los 4, mamá, papá, Lucía y yo, en el teleférico de la casa de campo, con expresiones entre el miedo y la emoción. Lucía en su primera comunión, con su vestido blanco y su corona de flores. Yo, ganando un concurso de poesía escolar, sosteniendo orgulloso mi diploma. Pequeños fragmentos de una vida compartida que habíamos decidido olvidar. Lucía pasó los dedos por el cristal, recorriendo cada imagen con una mezcla de nostalgia y descubrimiento. Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. Este es el verdadero regalo, dijo. No la boda, no el vestido, esto. Me miró con ojos brillantes de emoción contenida. ¿Dónde encontraste estas fotos? Pensé que las habíamos perdido en la mudanza cuando vendimos el piso de papá.
Estaban en una caja en casa de la tía Carmen. Me las dio hace unos años, cuando fui a ayudarla con unas estanterías. Las he guardado desde entonces, esperando el momento adecuado. Y elegiste mi boda, observó, con una sonrisa irónica. Qué apropiado, considerando cómo ha terminado todo. Elegí un día que creí importante para ti, corregí. Quería recordarte quiénes éramos antes de que la vida nos separara. Salimos juntos del hospital. El sol de la mañana era cálido sobre nuestra piel, una promesa de primavera en pleno desarrollo. Caminamos por las calles de Madrid sin prisa, con el marco cuidadosamente guardado en la bolsa que llevaba Lucía. En la cafetería, una antigua chocolatería reconvertida en un local moderno pero acogedor, nos sentamos junto a la ventana. Pedimos tostadas con tomate, aceite de oliva y sal, zumo de naranja recién exprimido y café con leche. Un desayuno sencillo pero perfecto. ¿Sabes?, dijo Lucía, untando aceite en su tostada. Hace años que no desayuno así. Siempre tengo prisa, siempre corriendo de un sitio a otro. A veces ni siquiera como nada hasta mediodía. La vida adulta, comenté. Nos hace olvidar los pequeños placeres. Mientras comíamos, hicimos planes. No grandes compromisos, solo pequeños pasos. Una cena la semana siguiente. Quizás una visita al retiro el domingo. Lucía mencionó que quería retomar la lectura, algo que había abandonado durante la facultad. Yo le prometí prestarle algunos de mis libros favoritos. No hablamos de Alejandro, ni de la boda suspendida, ni de las explicaciones que tendría que dar a todos. Esas conversaciones llegarían a su debido tiempo. Por ahora, nos centramos en reconstruir lo que habíamos perdido. Cuando terminamos de desayunar, la acompañé hasta un taxi. Había decidido ir al apartamento de una amiga en lugar de volver al piso que compartía con Alejandro. Necesitaba espacio, dijo, para procesar todo lo ocurrido. Gracias, me dijo antes de subir al coche. Por volver cuando te llamé. Por quedarte toda la noche. Por recordarme quién soy realmente. Para eso están los hermanos, respondí, sintiendo la simplicidad y la profundidad de esas palabras. Nos despedimos con un abrazo largo, de esos que dicen más que cualquier palabra. Lucía se subió al taxi y yo la vi alejarse por la calle Bravo Murillo, rumbo a su amiga, a su refugio temporal, a un futuro incierto pero propio. Caminé solo hasta la estación de metro, pero me sentía más ligero. Por primera vez en años, no llevaba el peso del silencio. No sabía qué nos depararía el futuro, pero sabía una cosa, ya no era invisible. Y quizás, solo quizás, Lucía tampoco necesitaría serlo más.